material que se presentará a continuación es solo con fines de entretenimiento. Se recomienda la discreción. Supervisa no hay engaño. ¡Arigatou gozaima! TEM, SCP-772. Clase del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Todos los especímenes de SCP-772 deben ser contenidos en un recinto de 18 metros x 18 metros x 9 metros, el cual debe ser contenido dentro de una cámara herméticamente sellada de 20 metros x 20 metros x 10 metros en el sector 07. Se recomienda un total de 15 especímenes dentro del recinto, ya que exceder de este número podría resultar en el aumento de la agresividad de SCP-772. Esta cámara está equipada con un dispensador neumático de fluoruro de aluminio que puede ser activado remotamente en caso de que alguna emergencia con SCP-772 ocurra y sea necesaria una eutanasia, resultando en la asfixia e incineración de todos los especímenes de SCP-772. Este mecanismo de eutanasia de emergencia y todo el equipo relacionado deben mantenerse bajo revisiones periódicas para asegurar su funcionamiento correcto. El intervalo de estas revisiones de mantenimiento no debe de exceder de 7 días. Los huevos de SCP-772 deben ser almacenados en un refrigerador bien iluminado a una temperatura que no exceda los -10 grados, 14 F. Los huevos excedentes no deseados deben ser incinerados inmediatamente y los restos deben ser examinados por si no hay ningún signo de vida. Si hay signos de vida presentes, una segunda incineración está autorizada. Se aplicará el mismo procedimiento a aquellos sujetos que están muertos o son innecesarios, o también a aquellos que posiblemente estén infectados con SCP-772. Nota: el personal que pretenda utilizar a SCP-772 para fines que no califican como orientado a la investigación, deberá obtener una autorización de los 5. Dr. Woodside. Descripción: SCP-772 es una avispa de especie desconocida, es superficialmente parecida a los miembros del género Megarhiza. Un adulto maduro mide 60 centímetros de longitud, de la cabeza al abdomen, excluyendo las antenas y el oviscapto. Este oviscapto está dentado, alcanza una longitud de 70 centímetros y es usado para penetrar a su víctima y depositar en donde sea de 5 a 20 huevecillos. Los huevecillos miden 6 centímetros de largo y 5 centímetros de diámetro. SCP-772 es meticuloso y casi quirúrgico durante la ovoposición. Hace una incisión de 3 centímetros, y la víctima es paralizada y o en coma por varias horas hasta que la herida sane lo suficiente. Junto con los huevos se inyecta un polinavirus únicamente adaptado para suprimir el sistema inmunológico de los mamíferos, análogo a las pequeñas avispas parasitoides, las cuales hacen lo mismo en los capullos que parasitan. Las hembras poseen un significante peligro para la seguridad, ya que el oviscapto es extremadamente afilado y es maniobrable. Cuando se sienten amenazadas, las hembras usarán este órgano como arma y apuñalarán repetidas veces al atacante. Estas heridas no son siempre fatales, pero han sido reportadas como extremadamente dolorosas y se han documentado casos de penetración de huesos. A causa de esto se deben tomar precauciones cuando se está cerca de los especímenes de SCP-772. Los machos carecen del oviscapto. Las hembras son capaces de reproducirse asexualmente vía telitoquia, un partenogénesis. SCP-772 requiere de una cavidad cálida, oscura y rica en nutrientes para colocar sus huevos. Habitualmente depositan sus huevos en la grasa subcutánea en la abdominal de los mamíferos grandes, pero se ha registrado que también los depositan en otras regiones, incluyendo hombros, espalda, cadera, muslos y datos eliminados. Véase el extenso experimento hecho con personal clase D en el documento Acceso Adicional Requerido. Los huevos de SCP-772 tienen una incubación de 4 a 12 días. Se especula que la duración de la incubación comparte una relación inversamente proporcional a los niveles de hormonas del estrés de la víctima.
Después de romper el cascarón, las larvas de SCP-772 comenzarán a consumir el tejido de su víctima, yendo gradualmente al fondo del cuerpo de la víctima. Las larvas pueden ser fácilmente confundidas por abscesos/tumores, pero cuando SCP-772 se aleja de la epidermis, esto hace que le hace creer al observador que estos abscesos/tumores se hacen más pequeños. SCP-772 fue descubierto en el cuarto día de 19, cuando el profesor, un célebre entomólogo de la Universidad de, fue encontrado en el piso de su baño destripado y parcialmente devorado. Varios especímenes adultos de SCP-772 fueron descubiertos alimentándose de sus restos y de los restos de sus 2 gatos, indicando que SCP-772 sigue siendo carnívoro después de la pupación. Las entrevistas con sus colegas revelaron que el profesor había aparentemente regresado de las Islas Azores, alrededor de 2 semanas antes de su muerte. Él no contactó a nadie después de su llegada al RU y no regresó a la universidad. El profesor había conducido una pequeña investigación en las áreas remotas de las Azores por meses y tenía poco contacto con cualquier persona durante su ausencia. Grabó sus datos y pensamientos personales en una serie de diarios, 2 de los cuales fueron encontrados in situ. Extractos relevantes o destacados han sido transcritos e incluidos para el análisis de la autopsia. Diario 772, B. Página 52. 12-19. Finalmente, después de meses de infructuosa investigación y dirigiendo las mismas pruebas mundanas en la vegetación local y en la vida ordinaria de los insectos, he encontrado algo. Y podría ser el descubrimiento que más se ajuste a mi talla. Algo nunca antes visto, algo que nunca nadie ha escuchado. Ese momento extraño en el que estoy seguro que soy Jerry Darwin y el resto que tenía todo garantizado, ese sentimiento el cual tú puedes atestiguar algo nuevo. Bueno, no nuevo. Algo antiguo, verdaderamente, pero nuevo ante los ojos humanos, regresando en el tiempo, o siguiendo adelante al futuro de la selección natural. Es de lo que hablaban Arthur Conan Doyle o Julio Verne en sus historias cuando lo escribieron, solo que real. Señor, sé que soy un científico, pero incluso Jorge estaría emocionado con esto. ¿Ves esto, Jorge? Espero que a la hora que leas este pequeño y cariñoso recuerdo, ya haya ganado un premio que pueda presumirte en la cara. La pasión y dedicación importan, no es solamente trabajo de laboratorio. Es tomar el riesgo de la malaria y disentería y la privación del sueño, incluso la muerte. Me atrevo a decir que todo vale la pena ahora. Esas larvas son de al menos de 10 centímetros de largo. Página 58. 13-19. He tomado las carcasas de vuelta a mi campamento. Puede que no sea llenamente higiénico, pero esto me permitirá observar a las larvas todo el tiempo. Casi me siento culpable por la cosa que tuve que arrastrar aquí, pero no se puede hacer nada. Me recuerda un poco acerca de lo que sentí mientras estudiaba la universidad, cuando no quise ahogar a esas ratas indefensas. Oh bueno. Este compañero ya estaba muerto, y ya ha pasado mucho tiempo como para que alguien notase su ausencia. Página 60. 15-19. Los he examinado muy de cerca, y parece que soy muy afortunado al haberme encontrado con estas larvas. Se han adentrado tanto como pudieron, buscando la oscuridad en el cuerpo, en los rincones más estrechos, como si hubiesen sido expuestos prematuramente. He puesto la piel en su lugar, al menos lo que quedaba de ella, y ahora veo que le dejaron un corte bastante limpio. Las larvas no fueron las responsables de la vida, posiblemente un cuchillo o algún tipo de sable. Estaré bastante enfadado si este cadáver es tomado como evidencia por homicidio. No creo que se molesten con este tipo de cosas por aquí, pero me aseguraré que nadie encuentre este cuerpo. No perderé mi descubrimiento. Página 75. 21-19. Están en sus capullos ahora, y creo que mi primera suposición era correcta, las larvas son un tipo de icneumónido. Texto borroso e ilegible. Aunque esto es bastante poco característico de mí, gasto más energía preocupándome que registrando los datos. Regresé al lugar donde encontré el cuerpo originalmente, y ¿sabes qué? El arma homicida estaba ahí. No lo había notado antes.
Es un gran machete, aún tiene sangre seca. Estoy un poco atemorizado porque si alguien me encuentra, pensarán que lo he matado, y no podría ser premiado y no me reconocerán. Definitivamente no contactaré a las autoridades. Bueno, puedes culparme. Una investigación por homicidio no es nada comparado con la trascendencia que tiene esta avispa para la ciencia. Página 82. 7-19. Ya han pasado 15 días, muero de ganas, y no huele exactamente a rosas con este cuerpo aquí. ¿Cuándo puparán los bichos? Página 85. 15-19. Buen señor, estoy emocionado. Me siento como un padre orgulloso, al fin han nacido. Afortunadamente he construido un cercado alrededor de los capullos hace una semana, porque son malnacidamente enormes. Esto es en verdad un calibre prehistórico. Son coloridos, amarillos y rojos, bastante maravillosos. Su exoesqueleto no es como cualquier otro que haya encontrado antes. Cuando vuelan hacia los cables del encercado, estos se doblan, y son cables gruesos. Tienen mucha fuerza y no parece que sufran algún daño, su exoesqueleto debe ser extraordinariamente duro. Y el oviscapto de las hembras es increíble. 60-70 centímetros, si puedes creerlo. Pero no puedo registrar esto en dos lugares, consulta mi libro de datos. Página 89. 18-19. Algo preocupado, las noches han sido particularmente ventosas, y ya han acabado con el cadáver. Confundido, no sé cómo es posible, pero se han comido los huesos y el cabello. Actúan de una manera bastante agresiva contra algo que se mueve, incluyéndome, y el golpeteo que hacen contra las paredes está volviéndose un poco enervante. Esta porción de texto ha sido afectado, no sé exactamente cuánto vaya a aguantar el cercado. Parte final del texto afectado, me sorprende que el cercado haya resistido todo este tiempo, especialmente con el viento soplando tan fuerte. No sé qué hacer. No puedo arriesgarme a perderlos, pero si me voy a pedir ayuda al pueblo, ellos podrían liberarse mientras no estoy y se irían para siempre. Y texto garabateado e ilegible. Página 91. 11-19. Mierda. Maldita mierda, garabateado errático en muchas páginas, algunos tan contundentes que rasgaron las páginas. Bueno, maldita sea todo, tengo algunos datos y unas cuantas fotografías, bocetos y cosas, pero todo es basura comparado con el real, ¿cierto? Se supone que debería ser afortunado por haber sobrevivido, pero al demonio todo, porque he perdido toda mi evidencia y nadie me creerá, dirán que estoy loco, que manipulé la foto de una avispa ordinaria. Me siento enfermo de escribir esto, y no solo porque he perdido el descubrimiento de toda una vida, parece que he contraído una mala enfermedad, ya sea por el agua o por la contaminación del maldito cadáver, o de los mosquitos, o parásitos, o quién demonios sabe. Texto garabateado e ilegible. Vómitos, dolores de estómago y pecho que no te puedes imaginar, supongo que lo que sea que tenga solo ha exacerbado mis ácidos gástricos. Hubiera sido mejor si pudiese matarlos a todos, así nadie más los encontraría, pero me creerías si te dijera que mi pistola no fue suficiente. Duro, malnacidamente duro, escuchaba las balas aplanarse mientras golpeaban, completamente inútil. Desperté a la mitad de la noche y mi costado me dolía y el cercado solo era una pila de madera y alambres, y el aire estaba vivo y zumbaba. Tomé este diario y salté hacia mi camioneta, pero no sé cómo sobreviví. Solo recuerdo que disparaba mientras corría, e incluso apuntalaron el vidrio de la camioneta. Vi aguijones, grandes y gruesos en un extremo, finos y afilados en el otro, clavándose a pocas pulgadas cerca de mi cara, con sus alas agitándose contra las ventanas, mientras el vidrio cedía y se rompía. Casi me estrellaba contra una docena de árboles cuando intentaba encontrar un camino a la carretera, pero lo encontré. Y pensar que limpié ese camino porque soy demasiado flojo como para caminar hacia la carretera. Salvó mi vida. En algún punto escuché un sonido horrible y mi estómago se revolvía, pero me las arreglé para pasar mi cabeza por debajo del volante. Recibí un baño de vidrio y fui apuñalado unas pocas veces en mi espalda y brazos, por ambos filos y algunos aguijones, pisé el acelerador hasta el fondo y dejé de algún modo a las avispas por detrás. Jodidamente poético.
Ahora puedo ser un escritor de ficción en lugar de un científico renombrado del maldito mundo de Dios. Texto garabateado maniáticamente. Ilegible. Página 95. 2019. No quiero creerlo, pero no puedo dormir en la noche y sé por qué me siento así. ¿Cómo pude no haberlo sabido? Debió de ser obvio antes, y consideré la posibilidad, pero no quería escribirlo y admitir que pueda estar pasando. Si en verdad está pasando, y voy al hospital, podría morir en la mesa, y alguien más podría tomar el crédito por descubrirlos. Creo que está pasando, aunque estoy tomando cargas de analgésicos cada día y estoy bebiendo. ¡Qué tonto! Texto garabateado e ilegible. Está pasando, tú bruto tonto. Señor, el dolor, recuérdame como un niño llorón, pero te hago saber que los humanos no pueden soportar este dolor. Página 97. 22-19. Los descubrí, son míos, y moriré por la ciencia pero en obscuridad. Nómbrenlos después de mí, ustedes no pueden llevarlos como si fueran niños, ustedes patéticos, sin carácter, datos eliminados. Página 144. 27-19. No fue asesinado, se abrió a sí mismo. Yo también. Anexo 772-01. Después de conducir numerosas pruebas en la etapa larvaria de SCP-772, hemos concluido en lo siguiente. Las larvas son sensibles a la luz brillante y a temperaturas bajas a 21 grados, 70 F. Cuando se le expone a esto por un lapso prolongado de tiempo, el organismo induce un estado de hibernación y una muerte aparente. Son capaces de vivir durante meses de esta manera, posiblemente indefinidamente, hasta que las condiciones vuelvan a ser favorables para su desarrollo. La saliva de las larvas contiene una enzima digestiva que ayuda en la descomposición y consumo del tejido de la víctima. Las larvas responden positivamente a la hormona del estrés de la víctima, exhibiendo grandes niveles de energía, aumentando el radio de consumo y acelerando su crecimiento. Anexo 772-02. Después de conducir numerosas pruebas en la etapa adulta de SCP-772, hemos concluido lo siguiente. Cuando se le da a elegir entre una vaca viva y un cadáver humano, SCP-772 deposita sus huevos en la vaca viva el 100% de las veces. Ya sea que las larvas requieren tejidos vivos para sobrevivir o la elección no es más que de preferencia por parte de la madre no se conoce todavía. Cuando se le da a elegir entre una vaca viva y un humano vivo, SCP-772 deposita sus huevos en el humano vivo el 84% de las veces, agitando sus antenas vigorosamente contra la piel de ambos sujetos antes de tomar una decisión. SCP-772 hará lo mismo cuando tenga enfrente a varios sujetos humanos, algunas veces haciendo su ritual de agitación más de 5 veces en cada individuo. El criterio el cual SCP-772 selecciona el sujeto aún es desconocido, pero parece que hay una correlación entre su preferencia y requerido acceso de nivel 3, 772. Se planean más investigaciones en el futuro. Nota: el personal clase D que sea espexofóbico pueden ser útiles en la recolección de datos de SCP-772. Dr. Otzi de SCP-772 parece ser carnívoro, y cuando hay escasez de alimentos puede ser caníbal. Los machos atacarán y matarán a pequeños mamíferos, conejos, gatos, pero principalmente consumen los restos de lo que puedan encontrar, incluyendo a presas grandes cazadas por las hembras. Los machos SCP-772 pueden ser vistos en enjambre hacia la localización de la presa de la hembra, y ella puede tolerar su presencia, en números limitados. Cuando se alcanza un nivel límite, la hembra atacará hasta que los machos se retiren, matando algunas veces y devorando a los que fueron muy lentos al escapar. Consulte el documento 772-11-W para más información e hipótesis concernientes a la relación intraespecífica de SCP-772. Ambos sexos son altamente resistentes a armas de fuego, dispositivos incendiarios e insecticidas.
La asfixia por la deficiencia de oxígeno ha sido la única manera capaz de eliminarlos. Los análisis microscópicos han revelado que el exoesqueleto no está hecho principalmente de quitina, como muchos otros insectos, pero tiene una matriz compleja de quitina, hidroxiapatita y fulereno, algo nunca antes documentado hasta ahora. Se planean más investigaciones en el futuro. Hola amigos y amigas, acaban de ver otro video del Caballero de Plata. Por favor suscríbete y si te gustó, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima. ¡Nya!